así. Fíjate que el miedo, lo que realmente lo generó fue tu mente. Fue porque te encontraste en una situación en donde la respuesta de tu entorno no era la esperada, la respuesta de tu cuerpo no era la esperada, la respuesta emocional no era la esperada y dijiste, yo no quiero volver a experimentar esto. Hola, yo soy Fernanda y esto es Nandalite. Hoy vamos a hablar de miedos. Este es el segundo video de una serie de 4 videos hacia la manifestación consciente. En el video pasado hablamos de chakras y cómo el deseo pasa a través de estos canales energéticos para manifestarse. Y hoy vamos a hablar de los miedos. Ya luego vendrá el video de perdón y manifestación consciente. Así que espéralo. Hey, hago esta pausa para hacerte una invitación. Es normal que nos surjan dudas y empecemos a cuestionarnos cosas cuando no nos quedamos en la primera capa de la información. Así que te he dejado en la descripción del video un enlace donde nos puedes dejar todas las preguntas que tengas. Más adelante haremos un video de preguntas y respuestas donde queremos que participes. Así que gracias por ser parte de Nandalite. En cuanto al tema de miedos, primero vamos a definir un poco qué es el miedo, de dónde viene y cómo accionarlo. Entonces, el miedo es esta situación que nos causa mentalmente en nuestro cerebro un rechazo, un estado de alerta, un necesito sobrevivir. Tu cuerpo cuando tiene miedo y cuando se encuentra frente a una situación de miedo, no necesariamente tiene que ser una situación en que tu vida corra peligro, ni mucho menos puede ser estar parada frente a las personas hablando, puede ser cruzar la calle, puede ser comer algo que sea distinto. Ahí nos afrontamos a una parte del miedo, de lo desconocido, del miedo a qué dirán, del miedo a cómo afrontar esta situación de la que no tengo control y que es una situación desconocida para mí. Ahí tu cerebro entra en estado de alerta. Entonces empieza como a trabajar como si algo malo estuviese a punto de suceder. Y eso no solo lo siente el cerebro, sino que lo empieza a manifestar en tu cuerpo físico. Y a nivel emocional y energético se empieza a crear muchísimos bloqueos que no nos permite avanzar o afrontar ese miedo que tenemos. ¿Estos miedos por qué se dan? Realmente puede darse por muchísimas causas. Y creo que lo importante no es cuáles son las causas que generalmente crean el miedo, sino qué te causó a ti el miedo que tienes ahora. Por ejemplo, si tienes un miedo a nadar a las alturas, a hablar en público, el trabajo que deberíamos hacer para encontrar ese miedo es ver cuándo fue la primera vez que este miedo se manifestó. ¿Por qué desarrollé el miedo a nadar, a hablar en público? ¿Qué situación me sucedió a mí que mi cerebro entendió que esta es una mala situación y de que estoy en peligro y que me tengo que proteger de ello? Esta sería como la pregunta clave, así que no hay algo concreto que te genere un miedo, pero se puede dar por situaciones en que tu cuerpo sintió una especie de vulnerabilidad, una especie de... Sí, como que tu vida está en peligro. Entonces tiene que ser una situación que nos haya marcado normalmente en la niñez. Y aquí vamos a hablar del tema de miedos, porque si te fijas, nada lo originó. Simplemente lo originó una situación que tu cerebro entendió que te debería dar miedo, que te deberías proteger, porque si te vuelves a enfrentar a esa situación es posible que muramos todos. Y no es así. Fíjate que el miedo, lo que realmente lo generó fue tu mente. Fue porque te encontraste en una situación en donde la respuesta de tu entorno no era la esperada, la respuesta de tu cuerpo no era la esperada, la respuesta emocional no era la esperada y dijiste, yo no quiero volver a experimentar esto. Y tu mente y tu cuerpo lo bloqueó y ahí se creó el miedo. Entonces, el miedo no es algo que exista porque algo externo a ti lo cree,
sino que es algo que tú misma te creaste a ti mismo. Entonces, la única forma de diluir ese miedo es que tú misma tomes la decisión de cambiar la percepción que tienes de esta situación que te genera el miedo, ¿no? A esto vamos a realmente qué es el miedo a nivel de mente. Si lo queremos poner en un ejemplo como más visual, digamos que tú eres una niña que está en tu mente muy tranquila y está jugando y está poniendo bloques y bloques y bloques y bloques y empiezas a crear una pared de bloques y decides ponerle cara a esa pared de bloques y decides ponerles piernas, hacerlo grande y tú fuiste creando, jugando a poner estos bloques y creaste algo enorme que se llama miedo. Y después de crearlo, te volteaste, seguiste con tu vida, se te olvidó que existía y de repente cuando lo vuelves a ver, te asustas. Pero es algo que tú creaste. Así que no es algo que sea más fuerte que tú ni mayor que tú. Tú tienes, así como tenías la habilidad de poner bloque tras bloque, tienes la habilidad de quitar esos bloques poco a poco para que ese miedo vaya disminuyendo y te permita ver qué hay detrás de ese miedo. Ver qué estabas tapando con todos estos bloques, ¿no? Entonces aquí el primer paso para accionar con el tema de miedos es identificar tus miedos. ¿Qué miedo quieres trabajar? ¿Qué miedo quieres dejar de tener esa creencia sobre él? Luego de identificarlo, hacerte consciente en qué momento, en qué momento y situación empezaste tú a poner estos bloques y empezaste a crear este monstruo gigante. Y a partir de ahí, decidir y reconocerte a ti que tú tienes la capacidad de deshacer ese miedo. ¿Y cómo decidimos deshacer el miedo? Primero, decisión propia, 100%. Un miedo no se va a deshacer si tú no estás dispuesto a cambiar. Entonces, que estés dispuesto a cambiar. Y a partir de ahí, ir poco a poco. No vamos a ir con un camión a tumbar todos los bloques y ya sé, el miedo no existe. Vamos bloque por bloque. Lo quitamos, lo vemos. Esta situación el año pasado estaba en la playa y había muchas olas y casi me ahogo. Por eso tengo un poquito de miedo, vale. Bueno, hace 5 años estaba en una lancha y vi como alguien se ahogó. Quitamos eso. Y vas poco a poco quitando estas situaciones que fueron sumando tu miedo, hasta que llegues a tu infancia, que fue donde se creó, y empieces a ver qué situación la originó y cómo puedes empezar a disolver ese miedo. Entonces entender que, por ejemplo, si cuando estabas pequeño te cargaron en el agua y te tiraron al agua y tú no sabías qué hacer, entender que no ibas a morir en ese momento porque sigues vivo, así que bien, no es un miedo que nos vaya a matar. Y luego ¿qué? Tú estabas experimentando algo nuevo. Nunca habías ido a la playa, nunca habías ido al agua, nunca te habías sumergido, nadie te había explicado cómo aguantas la respiración ni cómo deberías patalear. Y como nadie te había explicado, pasó esa situación. Pero ya ahora, 20, 30 años después, estás volviendo a ver esa situación y ya tú sabes y has ido varias veces a la playa, te has metido varias veces al mar, sabes que debes aguantar la respiración, sabes más o menos cómo debes mover los pies y las piernas y sabes que no siempre te tienes que hundir en el mar, simplemente puedes tomar la decisión de no entrar. Ya aquí tú te empoderaste de esta situación de cuando eras un niño y la estás abrazando y le estás dando lugar. Entonces tú estás cumpliendo este papel de adulto que tú necesitabas en el momento que se desarrolló el miedo. Cuando tú te haces cargo y vuelves a ese niño, a esa niña, a esa situación, y tú la empiezas a resignificar con lo que harías ahora, empezamos un poco a sanar y tu mente y tu cuerpo empieza a entender como, mira, es que esa situación yo la maxifiqué. Yo estaba tomando agua y me ahogué y creí que me iba a morir y no era así. Ya cuando ves que el problema no es tan grande y que no es un monstruo tan enorme de miedo, sino que ya lo podemos aterrizar y decimos, mira, fue una situación muy puntual que me generó este miedo, podemos como verla con más empatía, verla con amor, abrazarla y hacerla nuestra. Y aquí no estamos hablando de situaciones que te generen pánico,
porque eso ya es otro tema, eso ya es terror absoluto y pánico de que te paralizas y que no puedes hacer nada. Eso se trabaja de otra forma y con profesionales, pero estamos hablando de miedos a exponerte, miedos a arriesgarte a hacer lo que querías hacer, miedos a poner límites, miedos a decir que no. Estos miedos que se nos presentan en nuestra vida constantemente y no somos conscientes que son miedos, sino que simplemente decimos, no, yo soy una persona complaciente, no, es que yo soy muy amorosa, no, es que a mí no me gusta estar sola. Eso es miedo a decir que no, miedo a que la otra persona, como tú no le das amor, no te da amor, miedo a estar sola contigo mismo y a tus pensamientos. Al final todo esto se reduce en un miedo a algo y hay que identificarlo. Creo que esto puede servir como un poquito de guía en este momento para que empieces a identificar qué cosas quisieras trabajar, qué temas quisieras como ir un poco más profundo y averiguar cuál es el origen, por qué, y como que empezar a hacerte cargo de esa situación y que este miedo no te siga paralizando a lo largo de tu vida, porque al final pueden ser miedos que nos están paralizando también en el desarrollo personal, en tu desarrollo laboral, personal, familiar. Todo esto es importante verlo, volver atrás y mirarlo, porque al final estamos en la vida para aprender, para superar pruebas, metas, y como que el objetivo al final es ir no creciendo, sino desarrollándonos mejor, ir aprendiendo de las cosas que no funcionaron y cambiar de idea, esto desecharlo y ahora empezar con algo nuevo. Y eso es lo que queremos hacer con los miedos. En este grupo de videos, ¿por qué es importante los miedos? Hablamos antes de la energía y cómo los deseos pasan por ciertos procesos energéticos para manifestarse y materializarse, y cómo nuestros chakras pueden estar bloqueados. Los miedos pueden estar bloqueando ciertos canales energéticos en nuestro cuerpo que no nos están permitiendo desarrollar y manifestar esos deseos genuinos que tenemos. Entonces, identificar estos miedos que te están bloqueando en cumplir una meta te va a ayudar a empezar a trabajarte hoy y que empieces a poder darle vida a eso que tanto deseas. Con el miedo no es hacer las cosas con miedo y ya, porque eso va a funcionar a corto plazo, pero tu cuerpo va a estar siempre en estado de alerta porque tiene miedo de eso. ¿Y por qué te vas a agredir de esa forma? Es hacerlo, me está dando miedo, vamos a identificar el miedo, vamos a sentir que estoy en un espacio seguro, vamos a empezar a ser ese adulto responsable que necesitaba mi niño y a partir de ahí seguir avanzando y accionando poco a poco, viendo cómo me siento, viendo cómo se desbloquean canales y cómo la energía va a ir fluyendo. La meta, lo dicho, no es hacerlo con miedo y ya, la meta es hacerlo conscientes, por eso es manifestación consciente, de que queremos algo, pero queremos algo con un propósito. Queremos algo que nos haga sentir llenos, que el camino a cumplir esa meta no sea llena de miedo, terror y pánico, sino que sea un camino que me esté generando paz, donde me estoy conociendo y me estoy reconociendo a mí y a mis habilidades. El siguiente video es sobre el perdón. Vamos a hablar de lo que es perdonarte a ti por tener ese miedo y por no permitirte salir de esa caja antes, porque estás decidiéndolo ahora y eso está bien y hay que perdonarlo. Perdonarte a ti por no haber accionado antes, perdonar a tu entorno, perdonar incluso a tu idea de Dios y la divinidad por haberte puesto estas pruebas en la vida. Espero que te suscribas para que no te pierdas el video de perdón y sigas en este grupo de 4 videos que creo que van a estar increíbles. Y si te gustó el video, dale like, compártelo y déjanos en los comentarios qué te pareció todo lo que hablamos de los miedos. ¿Tienes alguna pregunta? Algo que podamos enfocarnos aún más en otro video. Espero tus mensajes. Nos vemos en el siguiente.